Dios lo bendiga, amado. Yo estoy alegre y contento. ¿Y ustedes? ¿Y por qué yo estoy contento? ¿Por qué? Porque yo y ustedes tenemos una hermana más, nuestra hermana Jessica. Jessica Cruz Almonte. Que Dios lo bendiga a todos, que Dios bendiga a la hermana. Y usted más que bienvenida al reino de Dios, porque ya el Señor la añadió. Gloria a Dios. Así que dice la palabra de Dios que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hermana Jessica es una valiente. Se merece un aplauso. Una valiente para el Señor Jesús, porque obedeció la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, sino que todo proviene de Dios. Y Dios ha obrado en nosotros, ha obrado en ella. Y por eso pues estamos alegres y contentos, porque ha nacido una hermana más en el Señor. Amados hermanos, amigos presentes, en este momento vamos nosotros a iniciar con el mensaje estudio de la palabra de Dios, que lleva por título Firme en Cristo. El pasado domingo hicimos, ¿verdad?, una práctica de este mensaje estudio que vamos a realizar, y vamos a entrar en materia, lleno ahora en este tema tan interesante, y más en este tiempo en el cual estamos viviendo, de que el enemigo sabe de que está condenado, de que está destruido, y él quiere que muchos se vayan con él. Y es por eso que él persigue a los cristianos. ¿Por qué Satanás persigue a los cristianos? Porque nosotros somos del reino de Dios, y esa es la tarea de Satanás: derribar o hacer apartar a los que están en Cristo Jesús. Entonces, el tema es firme en Cristo. La palabra firme es una palabra que tiene por significado estable, que cuando algo está estable, que no se mueve. Fuerte, es algo fuerte, que puede venir lo que venga y se mantiene estable, firme. Constante es cuando nosotros nos trazamos una meta y mantenemos esa recta sin salirnos. Entonces estamos ahí, constante, estable, te decía, algo que no se deja mover. Eso es algo que es estable, o dominar, ni abatir por nada. Es como que estamos en Jesucristo, ¿verdad? Y es así. Quiere algo venir contra nosotros de parte de marino, y nos tira para allá, para acá, y nosotros lo mantenemos ahí estable, no nos dejamos abatir de nada, porque sabemos de que tenemos el más fuerte, que es Jesucristo. Capa, entonces hay una capa vegetal y hay una capa que es una capa después de la vegetal, hablando de lo que es la tierra, de la capa negra y la capa amarilla, sólida. La capa amarilla es la capa sólida donde se hacen construcciones. Entonces por eso la casa, cuando se van a construir, se llega a tierra firme para que la casa no se mueva, no se rompa, no se hunda, no caiga. Esta es la palabra, este es el significado de la palabra firme. Y nosotros estamos en Jesucristo y estamos fundados sobre la roca. Por lo tanto, si estamos fundados sobre la roca, no vamos a caer jamás. Pero sabemos de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Satanás y sus ángeles son muchos demonios que atacan
Y es por eso que cuando se levanta alguien contra nosotros, puede ser el esposo, la esposa, el hijo, el vecino, miremos de que Satanás lo está o la está utilizando como instrumento para atacarnos a nosotros. Entonces vamos a reprender a Satanás, pero seguimos queriendo a quien se levanta contra nosotros. Vamos a iniciar con una lectura de las palabras de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 12, verso 13, para comenzar con las lecturas en esta mañana. Un mensaje estudio para la iglesia, pero mucho más también para los amigos que nos escuchan. ¿Por qué digo los amigos que nos escuchan? Porque como no están todavía con Jesucristo, con una firmeza, esto les puede estimular, les puede ayudar a que busque a Jesucristo y se mantenga estable con el Señor para que obtenga la corona de la vida. 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 12, verso 13. Y leemos en el nombre de Jesús. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios añada bendición a su santa palabra. Hemos nosotros decidido buscar a Jesucristo, pero ¿qué dice el Señor? Recordemos lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea que debemos nosotros, los que predicamos las palabras, hablar conforme a lo que dice la Biblia. Pero también debemos de recordar lo que dice 2 Timoteo 3:16, 17. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para todas buenas obras. El hombre de Dios, porque somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, somos los enviados a predicar la palabra de Dios, y por eso debemos hablar conforme a la palabra de Dios, pero cuanto más entender que la palabra de Dios es útil para enseñar. Hoy estamos recibiendo la enseñanza cada uno de nosotros en esta mañana. Realmente sabemos de que ya estamos con Jesucristo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y es lo que hemos leído en el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esta palabra es una palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, dicha por el apóstol Pablo, porque desde el principio hasta ahora son muchos los que cayeron en aquel tiempo, y también hoy día los que muchos caen. Y si usted y yo queremos estar firmes, miremos que no caigamos. ¿Por qué dice esta palabra? Porque sabemos de que hay pruebas, hay tentaciones, y hay en esta vida mucha tentación en la cual la persona cae. Estamos en un mes de lo que es mucha fiesta, fiesta pagana, y debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, este es un mes y una fiesta pagana que es pasajera, que es todos los años. Eso no puede nosotros apartar ni por un momento de las cosas espirituales. Tú ves que celebra, por ejemplo, lo que se llama una Navidad o una cena, un 24 de diciembre, por una idolatría que se celebra, una fiesta pagana,
entonces está participando. Esto le digo un ejemplo en este tema que estamos analizando, porque es así, amados hermanos. Tenemos por tradición y en la sangre de una Navidad que celebraban, pero que ahora nuestra Pascua ya fue crucificada, el cual es Jesucristo. Entonces la Navidad de nosotros es Jesucristo hoy y siempre. Esto le pongo por ejemplo por lo que dice el texto: el que esté firme, mire que no caiga, porque son mucha gente la que cae en las tentaciones de muchísimas índoles que ya conocemos. Entonces, si usted y yo estamos fundados sobre la roca que es Jesucristo, debemos de mantenernos con firmeza. Ese es el tema de hoy, con firmeza en Jesucristo, porque estando firme en Jesucristo y no dejándonos mover por las tradiciones o por tentaciones, llámese lo que es fornicación, adulterio, hechicería, mentira, otras cosas, dinero. Entonces nosotros mantenernos firmes, le damos un ejemplo a los demás y somos agradables delante de nuestro Señor. Es así, amados hermanos. Entonces por eso dice el verso 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque las tentaciones que tenemos aquí son humanas, son cosas terrenales, pero sabemos que son impulsadas por Satanás. Pero fiel Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar o resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios. O sea, que la salida está también ahí. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Nosotros, y digo nosotros porque los que hemos participado, por ejemplo, en bebida alcohólica, en este mes se consume mucha bebida alcohólica. Entonces, si alguien me brinda a mí un trago, por poner un ejemplo, o el hermano Manuel, nosotros tenemos la salida. ¿Cómo le vamos a echar mano? Por poner un ejemplo, tenemos la salida. ¿Cuál es la salida? De que sabemos de que tomarse un trago de alcohol nos va a hacer daño en el cuerpo entero. En el cuerpo entero, esto lo digo por lo que dice la Biblia, que un grano de levadura le une a toda la masa. Entonces, ¿cuál es realmente la razón por la cual debo de tomármelo? Donde ya yo entiendo y conozco que eso hace daño y que a Dios no le agrada. Entonces está la salida ahí. Digo, pues muchas gracias. Entonces, amados hermanos, Dios también da la salida cuando llega la tentación. Así es, amados hermanos. No es un secreto para nosotros de que Satanás le pone al hombre o a la mujer lo que más le guste para hacerlo caer. Un hombre que sea mujeriego, por poner un ejemplo, ¿qué le van a poner? Mujeres. O de la misma manera, inverso. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en realidad tenemos la salida. Sabemos de que son tentaciones, son pasiones, son deseos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Rechazar. Es ahí cuando sacrificamos el cuerpo con sus pasiones y con sus deseos. Y las tentaciones están, y eso todos lo sabemos. Entonces la salida está. Lo que nosotros debemos hacer es lo que dice en Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Yo le decía a mi hermana, usted está limpiecita. Cuando fui bautizada en el día de ayer, o sea, yo estaba sucio, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo literal. Una persona que trabaja construcción, no pegando bloques, sino haciendo lasaña, que hay mucho lodo, o una persona que elabora carbón, siempre tiene, por la labor que está haciendo, se ensucia mucho. Entonces, amados hermanos, esa persona termina su trabajo, se baña, está limpiecito. Si no quiere volverse otra vez a empuercar, debe de no tocar el carbón o tocar esa sangre. Entonces,
Es ahí que entra la conciencia. Si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, si hemos sido purificados, hemos sido limpios, tenemos que entonces utilizar la buena conciencia. Aspirar con la conciencia, digo, no puedo cometer el pecado otra vez, porque ya Jesús me lo quitó. Y yo primeramente debo estar agradecido de Dios que me limpió una suciedad tan grande que en este mundo nadie la puede quitar, solamente Jesucristo. Porque el pecado no se quita con ningún detergente fabricado en el mundo. Amén. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Jesucristo. Y en el bautismo tres dan testimonio: el agua, el Espíritu y la sangre de Cristo. Los tres concuerdan, los tres hacen uno y purifican, limpian el pecado del hombre. Y yo le decía a mi hermana, aquí andan muchas personas en el malecón en el día de hoy, con diferentes ideas o algunas diligencias. Nosotros estamos con el propósito más grande que existe en el mundo, que es hacer la obra de Dios. Muchos estaban en el malecón, solamente nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Amén. Que son las obras que permanecen para siempre. Entonces la salida está. Lo que hay que hacer la diligencia, porque Dios tiene la salida. Y ahí queremos ser sabios e inteligentes para no caer, como dice la palabra de Dios aquí, en el capítulo 10, 10, en el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a pasar al libro de Gálatas y vamos a leer ahí en el capítulo 5, 1 al 6. Firme en Cristo es el tema. Capítulo 5, verso 1 al verso 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os mortificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Gloria a Dios. La circuncisión se hacía porque era una ley de Dios. Ahora la fe obra por amor. Y sigo enfocando con nuestra hermana Jessica, ¿verdad? Y todos nosotros lo hemos hecho. Por la fe hemos venido a la circuncisión de Cristo. Circuncisión, sí, amados hermanos, porque con la circuncisión el hombre era purificado, santificado para el pueblo de Israel, y ahora para ser santificado, para ser añadido a la iglesia, hay que ser bautizado. Entonces en el bautismo quedamos libres, un pacto que hacemos con Dios. Dios promete, de acuerdo a Colosenses 2:12-13, dice que no se acordará más del pecado pasado, pero nosotros ahí también tenemos que prometerle a Dios no volver más al pecado, porque ya Dios lo ha prometido, porque viene Dios quien cumple lo que promete. Entonces ya nosotros estamos circuncidados en la circuncisión de Cristo, que es el bautismo para el perdón de los pecados. Amén. Dios es fiel. Ahora nosotros, al ser lavados, al ser limpios, debemos de seguir fiel a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Gloria a Dios. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Quién me puede decir? Hago un estudio, yo puedo preguntar. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Eso es lo que Dios te está prometiendo, la vida eterna, pero está poniendo una condición: ser fiel o estar firme hasta la muerte. Gloria a Dios. Y eso es lo que damos nosotros, ¿verdad? Buscando. Y aquí repito, en el capítulo 5, verso 1, donde dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando el hombre está en pecado, es esclavo del pecado. Entonces, ya Cristo nos libertó. Somos libres. Entonces, ¿vamos a volver a la esclavitud otra vez? Eso es el hombre que se deja tambalear. Que se deja tambalear y cae. Entonces, cuando cae, vuelve otra vez a la esclavitud del pecado. Entonces, el tema es estar firme con Jesucristo, porque a eso nos ha llamado Dios, a que seamos libres en Él y que no seamos esclavos del pecado. La palabra de Dios es útil para enseñar. Estamos enseñando aquí la firmeza en Jesucristo, y debemos de hacerlo porque eso lo manda Dios si queremos la corona de la vida. Sean días hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así, amados hermanos, que debemos de darle cumplimiento a esta palabra, ya que es Dios que la manda. Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 1, capítulo 6, verso 1. Efesios capítulo 6, vamos a leer el verso 1, que dice: Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice el verso 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver el texto con lo que es la firmeza? Está hablando aquí del padre de familia y sus hijos. Así también nosotros debemos de ser y honrar, ser fiel a Dios y honrar a nuestro Padre celestial, porque cuando el hombre y la mujer nace de nuevo, pasa a ser hijo de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Estamos en un estudio. Gálatas 3, 26, 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Somos hijos y también hija de Dios, y debemos de obedecer a vuestro Padre, celestial. Eso manda el Señor. Debemos de ser obedientes en todas las cosas. Dice la palabra de Dios: y será de larga vida sobre la tierra. La Biblia dice que a los que dan fruto serán limpiados para que den más fruto. Si estamos en Jesucristo, entonces Dios nos va a limpiar cada día para que sigamos dando frutos. ¿Y cuál es el fruto que Dios quiere que nosotros demos? Demos fruto digno de arrepentimiento, el ejemplo a los demás, el respeto a los demás, la firmeza en Jesucristo, apartado de todo que contamina el espíritu, y seremos de larga vida sobre la tierra. Yo voy a dar un ejemplo hace un momentito de lo que es en este mes, lo que mucho se consume, que es el alcohol. Por ejemplo, dice la misma compañía, poniendo ahí por ley, tomar alcohol es perjudicial para la salud. Entonces, si nosotros queremos durar un chin más, poniendo este ejemplo, no podemos tocarlo, porque dice que hace daño a la salud. Entonces la Biblia dice que nuestros días serían alargados. Entonces debemos de ¿qué? De no contaminarnos. Estoy poniendo un ejemplo. En todas las cosas que podamos entender que hace daño, debemos de apartarnos de esas cosas, porque Dios está diciendo que nuestros días serán largos aquí en la tierra, pero debemos tener conciencia.
Es con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y le pongo este ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos. Y ahora vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses en el capítulo 4, verso 2. Firme en Jesucristo. Colosenses en el capítulo 4, verso 2. Dice la palabra de Dios: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Repito, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. A veces creemos de que Dios no nos escucha. Lo mismo que pensaba el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Como ellos creían como que ya Dios se había olvidado de ellos, porque Dios le había prometido un libertador. Debemos de orar constantemente los unos por los otros. Ahora bien, es ahí donde debe de estar fundada nuestra fe. Que por lo que nosotros pidamos a Dios y no lo veamos en corto tiempo, tenemos que seguir pidiendo, porque fiel Dios quien ha prometido todas las cosas. Había una mujer en el Antiguo Testamento, la esposa de un hombre que se llamaba Abraham. ¿Y cómo se llamaba ella? Sara. Y dice la palabra de Dios que Dios le había prometido un hijo a ella porque ella era estéril, y que ella sabía que era fiel que se lo había prometido, y de casi 100 años tuvo su hijo porque Dios lo había prometido. De la misma manera el pueblo de Israel, unos 430 años como estaba en Egipto, y a su tiempo llegó el libertador que fue Moisés. Así que debemos entonces de orar unos por los otros, porque eso lo manda el Señor. Orar constantemente, dice, perseverar. ¿Y qué es perseverar? Estar siempre orando. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Y qué es velar? Es estar atento y firme, perseverando en el camino de Dios. La Biblia dice, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo venga el Señor. Para que no nos acontezca como le pasó a las 5 vine insensata, que se durmieron. Y cuando llegó el novio, el esposo, bueno, al estar dormida, no había lámpara encendida porque no había aceite, no había fe, no había firmeza, no había, hermano. Entonces nosotros debemos de velar y orar. ¿Velar en qué? Siempre firme en Jesucristo. Eso es velar. Estar ahí siempre constante hasta que Cristo venga por segunda vez. Quiero concluir en esta mañana esta primera parte ahí mismo en Colosenses capítulo 2 versos 1 al 7. Colosenses, ahí mismo, capítulo 2, verso 1 al 7. Conclusión en esta mañana, en este día, pero recordándoles que tenemos, ¿verdad?, que vamos a continuar la próxima semana para dar por terminado este mensaje tuyo de la palabra de Dios. Ya se lo había comunicado el pasado domingo. Repito, capítulo 2, verso 1 al 7, dice lo siguiente: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea,
y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo hablando. Oiga, él tenía una gran lucha hasta por lo que no habían visto su rostro. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Ojo con esto, amados hermanos. El amor tiene que ver con la firmeza. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Conocer el misterio, gloria a Dios. Yo quiero leer la palabra otra vez y vamos a leer, hermano, y pongamos atención a esta palabra. Pongamos atención, hermano. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas. Yo creo que todos sabemos lo que es una riqueza, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero ser rico, pero que te pongan la riqueza y a veces no le voy a echar mano. Hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento. Gloria a Dios. Hermano, es una riqueza el tener pleno entendimiento. Ahora dice bien la palabra de Dios. A fin de conocer el misterio. Mucha gente que dice, yo no la palabra y no la entiendo. Y tengo tantos años leyendo y no la entiendo. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Debemos de siempre estar constante, velando y orando, estudiando la palabra de Dios, a fin de conocer el misterio de la palabra de Dios, a conocer las cosas espirituales del reino de Dios. Debemos seguir firmes hasta llegar a tener los conocimientos de las cosas, el misterio de Dios. Con eso se puede lograr. Ahora, ¿quién me dice cómo? ¿Qué? ¿Algo más? Predicando la palabra de Dios, algo más. Orando, algo más. Leyendo la palabra de Dios, orando, pero con firmeza. Si no está firme, no va a aprender nada. Tiene que estar fundado sobre la roca que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces debemos nosotros de orar a Dios para adquirir esa riqueza, porque es una riqueza adquirir conocimiento de las cosas espirituales. Y dice el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabra persuasiva. Amén. Vamos a repetirla otra vez. Y yo sé que ustedes tienen su Biblia ahí. Están leyendo conmigo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Amén. Entonces debemos de estar orando y velando siempre y firme para adquirir toda esa riqueza, todos esos tesoros. Dice, de la sabiduría y del conocimiento. Con palabra persuasiva, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la, complétemela ahí, y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? ¿En quién? Y repito otra vez. Dice la palabra: estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿Qué es orden?
estar organizado. Y en Cristo Jesús, un cristiano debe estar organizado, orando, velando, cantando, congregándose, visitando, predicando la palabra de Dios. Orden. Entonces Pablo dice, con orden. Entonces dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo se goza con eso. De la misma manera, nosotros unos a los otros nos gozamos cuando veamos que el hermano está con firmeza en Cristo Jesús, que no está tambaleando, que no hay que empujarlo para que se congregue, que no hay que empujarlo para que ore, que no hay que empujarlo para que visite un enfermo. Nos damos cuenta solamente como observar el trabajo del hermano que tiene un buen orden y que está con firmeza en Cristo Jesús. Hay preocupaciones cuando un hermano o una hermana hasta deja de congregarse. Ya hay preocupaciones porque veamos que no hay una firmeza. Hermana, ¿por qué no te congregas? Y ponen cuántas razones que no son válidas delante de Dios. Y es por eso que la Biblia dice que seamos diligentes en todas las cosas. Tenemos que ser diligentes aún para congregarnos y participar cada domingo del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces veamos que sí, dice, y la firmeza en vuestra fe en Cristo. Y dice el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que recibimos a Jesucristo, andemos en Él. ¿Cuál día? Todos los días, con mucha firmeza. Con gozo recibimos a Cristo, porque sabemos que es nuestra vida. Entonces debemos de continuar lo que ya estamos en Cristo, y los que no han llegado, venir, recibir a Cristo y seguir con firmeza hasta que Cristo venga. Y dice el verso 7 concluyendo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cómo que dice? Abundando. ¿Qué es abundar? Cantidad. Si vamos a predicar, prediquemos mucho. Si vamos a visitar a los enfermos, visitemos a todos. Si vamos a cantar, cantemos con alegría. Si vamos a orar, oremos por todo. Hermano, en abundancia. Eso dice el Señor. Amados hermanos, exhortándole en esta mañana para cada uno de nosotros. Seguimos firmes en Jesucristo hoy y siempre. Amén. Y a los amigos que nos visitan hoy, que no están aquí por mera casualidad, sino porque ya conocen de que hay un Dios real, ya conocen de que hay que escuchar la palabra de Dios, ya conocen de que sin Cristo no hay salvación. Entonces en esta mañana le hacemos a los amigos un llamado. Si usted quiere hacerse cristiano, si quiere una reconciliación con Cristo, usted tiene la oportunidad en el día de hoy de aceptar a Cristo. Solamente tiene que pasar aquí adelante al momento de, hermano, cantar una alabanza. Que Dios lo bendiga. ¿Va a aceptar a Cristo hoy? O venga, hermano, y tráigamela con un aplauso a ellos para acá. Gloria a Dios. El hermano va a cantar, mientras el hermano canta, si hay uno más para Cristo hoy, tiene la oportunidad. Que la paz de Dios nos continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. El título en esta mañana ha sido estar firme en la libertad de Cristo. Los que aún no están firmes en la libertad de Cristo, en esta mañana pueden empezar. Vamos a cantar una alabanza, y mientras cantamos esta alabanza, sea un alma para Cristo o una reconciliación con Dios, usted puede pasar hacia adelante y vamos a orar. Un alma para Cristo o una reconciliación con Dios en esta mañana. Me acompaña aquí a esta querida amiga que ya ha pasado hacia adelante para arrepentirse. Un alma para Cristo que reconozca de que solo
estando firmes en el camino de Dios, es que podemos tener salvación, paz y vida eterna. Usted puede pasar hacia adelante y vamos a hablar con usted. Vamos a cantar el himno número 455, titulado El que habita al abrigo de Dios. Himno número 455, titulado El que habita al abrigo de Dios. Amén. Cantemos. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. 1000 caerán y 10,000 caerán también, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar Abrigo de Dios. solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y en su piel nunca resbalará. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Un alma para Cristo, una reconciliación con Dios, que en esta mañana quiera habitar al abrigo de Dios. Bueno, si no hay nadie más, entonces vamos a hacer el primer Ok, vamos entonces a hablar con nuestra amiga que ha aceptado a Cristo en esta mañana. ¿Cuál es su nombre? Hortensio Pérez. Ok, ya indicaron el nombre de la amiga. ¿Por qué tiempo usted quiere aceptar a Jesucristo? Estoy cocinando, ya que me queda un poco tiempo. Ya le he hecho la partida, la completa, ya le he hecho la vida, a ver, necesito ya para la puerta, ya. Y con él estamos viendo de cocinar y ya, porque para Dios. Yo le doy a mi familia que me gusta de Dios, porque la única que está de Dios por Dios, y mi hermana yo la aconsejo, pues ella no tiene esto. Entonces yo la aconsejo, entonces ya no tiene esto. Yo lo que no sé, yo, tú sabes, mis hijos también tengo vainas que cristianas también. Y el varón. Ok, tenemos aquí a nuestra hermana que ha reconocido de que el fin está cerca, el fin del mundo está cerca. Entonces, por eso ella decide aceptar a Jesucristo en esta mañana. Vamos a orar por nuestra hermana, repita conmigo. Señor. Un aplauso a nuestra amiga que ha aceptado a Jesucristo esta mañana. Y vamos a cantar la banda que titula Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, Jesús que nos va a servir. Oh,
¡Oh!